En esta emisión semanal dedicada al estudio de las preguntas y respuestas del Yucat, el Catecismo Joven de la Iglesia Católica, nos ocupamos de las preguntas 224 a 247. Capítulo 2. Los sacramentos de curación. El sacramento de penitencia y de la reconciliación. ¿Por qué nos ha dado Cristo el sacramento de la penitencia y la unción de los enfermos? El amor de Cristo se muestra en que busca a quienes están perdidos y cura a los enfermos. Por eso se nos dan los sacramentos de curación y restauración, en los que nos vemos liberados del pecado y confortados en la debilidad corporal y espiritual. ¿Qué nombres hay para el sacramento de la penitencia? El sacramento de la penitencia se denomina también sacramento de la reconciliación, del perdón, de la conversión y de la confesión. Si ya tenemos el bautismo que nos reconcilia con Dios, ¿por qué necesitamos entonces un sacramento específico de la reconciliación? Si bien el bautismo nos arranca del poder del pecado y de la muerte y nos introduce en la nueva vida de los hijos de Dios, no nos libra de la debilidad humana y de la inclinación al pecado. Por eso necesitamos un lugar en el que podamos reconciliarnos continuamente de nuevo con Dios. Esto es la confesión. ¿Quién ha instituido el sacramento de la penitencia? Jesús mismo instituyó el sacramento de la penitencia, cuando el día de Pascua se apareció a los apóstoles y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. ¿Quién puede perdonar los pecados? Solo Dios puede perdonar los pecados. Tus pecados te son perdonados. Solo lo pudo decir Jesús porque Él es el Hijo de Dios. Y solo porque Jesús les ha conferido este poder, pueden los presbíteros perdonar los pecados en nombre de Jesús. ¿Qué hace que un hombre esté dispuesto al arrepentimiento? Desde el examen de la culpa personal surge el deseo de mejorar. Esto se llama arrepentimiento. Se produce cuando vemos la contradicción entre el amor de Dios y nuestro pecado. Entonces nos llenamos de dolor por nuestros pecados, nos decidimos a cambiar nuestra vida y ponemos toda nuestra confianza en el auxilio de Dios. ¿Qué es la penitencia? La penitencia es la reparación de una injusticia cometida. La penitencia no debe darse solo en la mente, sino que debe expresarse en obras de misericordia y en el compromiso con los demás. También con la oración, el ayuno y la vida material y espiritual a los pobres se hace penitencia. ¿Cuáles son los elementos esenciales que se deben dar para que se perdonen los pecados en el sacramento de la penitencia? Los elementos esenciales de la estructura de este sacramento son la persona que se convierte y el presbítero, que en nombre de Dios le concede la absolución de sus pecados. ¿Qué debo hacer en una confesión? Pertenecen a toda confesión el examen de conciencia, la contrición o arrepentimiento, el propósito de enmienda, la confesión y la penitencia. ¿Qué pecados hay que confesar? Los pecados graves, que se recuerden tras un examen de conciencia minucioso y que aún no se hayan confesado, solo pueden ser perdonados en circunstancias normales en la confesión sacramental individual. ¿Cuándo hay obligación de confesar los pecados graves? ¿Con qué frecuencia hay que confesarse? Al llegar a la edad de la discreción, hay obligación de confesar los pecados graves. La Iglesia manda que se haga al menos una vez al año. En cualquier caso, hay que confesarse antes de recibir la Sagrada Comunión si se ha cometido algún pecado grave. ¿Puede uno confesarse también cuando no se han cometido pecados graves? La confesión es también, en esa ocasión, el gran regalo de la curación y de la unión más íntima con el Señor, aunque estrictamente uno no estuviera obligado a confesarse. ¿Por qué solo los sacerdotes pueden perdonar pecados? Ningún hombre puede perdonar pecados a no ser que tenga un mandato de Dios para ello y la fuerza que Él le otorga, para que el perdón que Él concede al penitente se verifique realmente. Los encargados de ello son en primer lugar el obispo y después sus colaboradores, los sacerdotes. ¿Hay pecados graves que no los pueda absolver un sacerdote normal? Hay pecados en los cuales el hombre se aparta totalmente de Dios, y dada la gravedad especial del acto, atrae sobre sí la pena de excomunión. En caso de pecados sancionados con excomunión,
solo puede conceder la absolución el obispo o un sacerdote que tenga este oficio específico, e incluso en algunos casos, solo el Papa. En caso de peligro de muerte, todo sacerdote puede absolver cualquier pecado y de la excomunión. ¿Puede un sacerdote contar a otras personas algo que haya conocido en la confesión? No, de ningún modo. El secreto de confesión es absoluto. Todo presbítero quedaría excomulgado si contara a otras personas cualquier cosa que haya conocido en confesión. Ni siquiera a la policía puede decir o insinuar algo. ¿Qué efectos positivos tiene la confesión? La confesión reconcilia al pecador con Dios y con la Iglesia. El sacramento de la unción de los enfermos. ¿Cómo se interpretaba la enfermedad en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento se vivía la enfermedad a menudo como una prueba difícil contra la que uno se podía rebelar, y en la que sin embargo se podía reconocer también la mano de Dios. Ya en los profetas surge la idea de que el sufrimiento no es solo una maldición y no siempre es la consecuencia de pecados personales, sino que el sufrimiento aceptado con paciencia puede ser también un modo de vivir para los demás. ¿Por qué mostró Jesús tanto interés por los enfermos? Jesús vino para mostrar el amor de Dios. Con frecuencia lo hizo allí donde nos sentimos especialmente amenazados, en el debilitamiento de nuestra vida a causa de la enfermedad. Dios quiere que recuperemos la salud de alma y cuerpo, y que a causa de ello creamos y reconozcamos el reino de Dios que viene. ¿Por qué debe la Iglesia preocuparse especialmente de los enfermos? Jesús nos enseña que el cielo sufre cuando nosotros sufrimos. Dios quiere ser reconocido incluso en uno de estos mis hermanos más pequeños. Por eso Jesús ha establecido el cuidado de los enfermos como tarea central para sus discípulos. Los exhorta: curad enfermos, y les promete el poder divino: echarán demonios en mi nombre, impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. ¿Para quién está destinado el sacramento de la unción de los enfermos? El sacramento de la unción de los enfermos lo puede recibir todo creyente que se encuentre en una situación crítica en su salud. ¿Cómo se administra la unción de los enfermos? El rito esencial en la administración del sacramento de la unción de los enfermos en la Iglesia consiste en la unción en la frente y las manos con el óleo sagrado, acompañada por las oraciones correspondientes. ¿Qué efectos tiene la unción de los enfermos? La unción de los enfermos otorga consuelo, paz y ánimo y une al enfermo en su situación precaria y en su sufrimiento de un modo más íntimo con Cristo. Porque el Señor pasó por nuestros miedos y llevó en su cuerpo nuestros dolores. En algunas personas, la unción de los enfermos logra la curación corporal, pero si Dios quiere llevarse consigo a alguien, la unción de los enfermos le otorga la fuerza para todas las luchas corporales y espirituales en el último viaje. En fin, la unción de los enfermos tiene el efecto de perdonar pecados. ¿Quién puede administrar la unción de los enfermos? La administración de la unción de los enfermos está reservada a los obispos y presbíteros. Cristo es quien actúa a través de ellos en virtud del orden sacramental. ¿Qué se entiende por viático? Se entiende por viático la última sagrada comunión que recibe una persona antes de morir. Continuaremos la próxima semana. Mientras tanto, te invito a que revises tu Yucat y en él profundices en las explicaciones que ofrece este Catecismo Joven de la Iglesia a cada una de las respuestas que en esta emisión hemos leído. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.